Uno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este programa Educarte, educándonos desde el interior. Y hoy estoy pues fascinada con nuestra invitada. Ella es la licenciada Marisol Ramos Soto, licenciada en psicología, egresada de la UNAM y tiene una especialidad también en terapia familiar sistémica y también es psico-oncóloga. Y por si eso fuera muy poquito, también ella es directora de la Asociación Civil Apoyo al Hogar. Bienvenida, licenciada Marisol, al programa Educarte. Muchas gracias, Karime, por la invitación. Al contrario, es un placer compartir micrófonos y pues en esta nueva normalidad que podemos estar conectados a través de las pantallas. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Así es, pues realmente estamos haciendo, invitamos a Susana a distancia en cada episodio de este programa. Y pues bueno, licenciada Mari, hoy tenemos un tema súper importante, así que vamos a darles a conocer el tema. El tema es los cambios generacionales y el impacto en las familias. Así que si tú eres mamá, eres papá, este programa te interesa. Si eres joven y quieres tener hijos o estás con hijos pequeños también, ¿verdad? Este programa es para ti. Así que te recomiendo que te pongas cómodo, cómoda, porque este programa, bueno, vamos a hablar largo y tendido, ¿verdad? De lo que es las emociones en la familia, todo lo que se mueve emocionalmente en las familias, conforme a la experiencia también de la licenciada Marisol. Así que vamos a iniciar. Licenciada Marisol, háblanos un poquito de ti. ¿Quién es Marisol Ramos? Muchas gracias, Karime. Pues nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Soy casada, tengo 23 años de casada, tengo 4 hijos. Ya mi hijo mayor casi terminando, a un paso de terminar la carrera de medicina, ¿verdad? Y mis otras 3 niñas ahí estudiando también en esta modalidad en línea. Y pues tengo la Asociación Civil de Apoyo al Hogar, tiene 16 años de fundada aquí en Oaxaca. Yo tengo la oportunidad de estar trabajando en ella ya desde hace 9 años. Y siempre a donde voy me gusta hablar del eslogan de nuestra asociación Apoyo al Hogar, porque es fortaleciendo familias, restaurando hogares. Entonces creemos que las familias pueden ser fortalecidas, creemos también que las familias que están pasando situaciones difíciles pueden ser restauradas. Entonces, como asociación civil, creemos firmemente, ¿verdad?, que la familia es la célula principal que Dios ha elegido, que Dios nos ha enseñado para desarrollarnos como seres humanos. Entonces, eso tengo ya trabajando 9 años. Tengo también 22 años de estar trabajando en la Secretaría de Salud de Oaxaca. Trabajo también en los servicios de salud de Oaxaca. Y pues eso es un poco de mí, ¿verdad? Soy la última de 8 hermanos. Formo parte de esa generación, esa estructura generacional todavía, donde los padres tenían más de 6 hijos. Entonces soy la última de 8 hermanos y pues eso es algo un poco, ¿verdad? Karime, a lo que me dedico, pues madre de familia, en consulta privada también y en los servicios de salud del estado de Oaxaca. ¡Wow! ¡Qué padre! Bueno, yo no soy de la generación donde los papás tuvieron más de 6 hijos, pero al tener dos, ¿verdad? Porque somos mi hermano y yo, parecíamos como 12, yo creo, porque fuimos generaciones, pues ahora sí que con información un poco más a la mano, entonces son generaciones completamente distintas, pero considero que compartimos algo, que es la estructura de las familias. A mí todavía me tocaron padres como interesados en que la familia estuviera unida, ya sabes, como esta parte de a la hora de la comida se llamaba a todos, ¿no? No había celulares, platicábamos sobre la escuela y yo creo que eso es algo
importante en las familias, que ahorita vamos a platicar un poco más de eso. Y bueno, me gustó la forma en cómo nos mencionas que trabajas para restaurar estas familias a través de la Asociación Civil Apoyo al Hogar. Cuéntanos un poquito más de la Asociación Apoyo al Hogar. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué actividades tienen? Cuéntanos un poco más. Pues somos un grupo de psicólogos y consejeros familiares, ¿no? Que nuestro objetivo principal es la familia, que nuestro objetivo principal es que las familias puedan ser fortalecidas, puedan ser restauradas. Hay una sede también en Izmiquilpan, Hidalgo, de apoyo al hogar. Entonces hay 2 sedes en la República Mexicana, en Hidalgo y aquí en Oaxaca, teniendo el mismo objetivo, teniendo la misma visión, que las familias sean restauradas. Principalmente damos consulta psicológica, terapia familiar, terapia para niños, también para situaciones especiales de educación. Damos talleres, bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? Estábamos trabajando en escuelas, dando talleres también de prevención de abuso sexual infantil, conferencias en iglesias también que tienen la oportunidad de invitarnos. Tenemos también una escuela para padres, donde implementamos 6 módulos para estar capacitando a los padres respecto pues a los límites, respecto a cómo educar a nuestros hijos, y es un sinfín de actividades que teníamos pues en asociación antes de la pandemia. Ahora durante la pandemia pues también seguimos trabajando, dando consultas por línea, por llamadas telefónicas y 2 o 3 días que ya estamos en consulta presencial. Hemos dado también pláticas de manera gratuita desde el inicio de la pandemia, sobre todo en este momento de contención, ¿no? De temor, de angustia que muchas personas han estado pasando. Entonces, hemos estado dando talleres sobre la ansiedad, cómo manejarla, también sobre el estrés para los docentes. Entonces, todas, son muchísimas las actividades que realizamos, pero esas son un poco, ¿no, Karime, lo que hacemos? Sí, me encanta esta asociación porque involucra a las familias, involucra a los hijos, involucra hasta los maestros, ¿verdad? Los docentes. Eso es algo muy importante y yo creo que una de las secuelas, lo he dicho en varios programas, en varios episodios, que yo creo que una de las secuelas que nos va a dejar la pandemia es restaurar a las familias. eh, Se han vivido ahorita muchos divorcios, se han vivido muchas pérdidas también y creo que el restaurar las familias va a ser un parteaguas importante del, haciendo o minimizando las consecuencias de la pandemia. Considero importante que, al igual que como tú lo decías, Mari, eh, el que se pueda llegar al núcleo familiar, y porque esa es la raíz. ¿Sabes? Esa es la plataforma que los hijos tienen, porque van a ser también a sus familias, los hijos. Y entonces, si la plataforma está marchita, si la plataforma que es la familia nuclear está mal, pues obviamente las siguientes familias que se generen, pues siempre tomamos un poco o mucho de las familias donde nosotros nos desarrollamos, ¿verdad? Tomamos ciertos aspectos, ciertas palabras. Me ha tocado a veces decir, no voy a usar las mismas palabras que mi mamá, y cuando ves ya te encuentras dando los mismos ejemplos que tu mamá, ¿no? Diciendo palabras que tu mamá te decía a ti, ya sea para llamarte la atención o bueno, para cualquier situación en casa, ¿no? Yo quiero que nos cuentes un poco sobre estas emociones que se mueven en la familia. Mira, hablábamos de un cambio generacional. Ujú. Explícanos un poco qué es el cambio generacional y cómo estos cambios afectan a la familia. Sí, claro que sí, Karime. Al inicio tú mencionaste algo importante, ¿no? Que decías, mi familia fue distinta, mi papá nos llamaba a comer, y mencionaste una palabra clave en todo esto que fue, y no había celulares, ¿no? Entonces, fíjate que cómo la tecnología ha marcado un cambio en la estructura generacional.
Creo que a todos nuestros padres nos dijeron en algún momento, en mis tiempos las cosas fueron distintas. Incluso los que somos papás, en ocasiones les decimos a nuestros hijos, yo a tu edad hacía esto, esto y demás, ¿no? Entonces todos hemos usado como esas frases de expresarnos, ¿no? A nuestros hijos o nuestros padres lo usaron con nosotros, que en sus tiempos será distinto. Y sí es cierto, ¿no? Para todos nuestros amigos que nos están viendo o están sintonizando tu programa en esta noche, pues es una realidad, sí es cierto, los tiempos cambiaron y hubo un cambio en la estructura generacional. Entonces, te voy a hablar un poco de cómo la tecnología, ¿no? Cambió un par de aguas en las familias y en la estructura generacional. Se habla mucho de tipos de generaciones y te los voy a mencionar rápidamente los nombres. Y ese primer marco de cambio de generación lo hace la tecnología, precisamente, ¿no? Entonces nos clasifican como la generación X, y por ahí algunos ya lo hemos escuchado mucho, que son todos aquellos que tienen de 52 a 40 años ahorita, que son aquellos que nacieron del 69 al 80. Entonces, en esa primera generación X que se le llama, empezaba la tecnología. Muchos de esas personas no saben usar celular hoy en día. Crecimos o crecieron en su infancia sin tener celulares, ¿no? Sin tener algún otro tipo de distractor. Sus padres fueron diferentes, ¿no? Esta generación, sus padres, que serían tal vez los abuelos de algunos de nosotros, fue una generación marcada por la autoridad. De ahí se les llama que crecimos o que crecieron con padres autoritarios. Y hay otra generación que es la generación Y, que se le ha llamado. Esta clasificación la hace la mercadotecnia para los amigos que nos están escuchando. Y son aquellos que nacieron del 81 al 93, que son los que tienen de 39 a 28 años. Entonces, esa generación, Karime, ya está marcada o está más marcada por la tecnología. Son aquellos que ya nacieron tal vez teniendo el celular o que están como más familiarizados en esa parte. Y después viene la generación Z, que creo que es la que nos preocupa a todos los que estamos sintonizando este programa, porque tal vez ya somos padres de esa generación, que son los que nacieron del 94 a la fecha. Y que se les conoce también como la generación de cristal, aquellos que tengan 18 años o 19 años ahorita, y se ha estado hablando mucho de ese tema. Entonces, ¿cómo es la generación Z, no? ¿Cómo son nuestros hijos? Porque estamos hablando de aquellos jóvenes que tengan 20, 21 años, ¿no? A esta fecha. Pues bueno, esa generación son totalmente natos digitales, ya nacieron con un celular, creo, en la mano. Realmente el control es con el celular. Yo he recibido a muchas familias que a veces los momentos de conflicto es por un celular, o sea, incluso tenemos parejas, ¿no? Que pueden llegar incluso hasta un divorcio, ¿no? Porque por el uso desmedido de la tecnología o de un celular o de una tableta y lo que ocasiona. Entonces, hubo una diferencia, Karime, en nuestras generaciones, primeramente por la tecnología, ¿no? Lo marca la tecnología, empezó a traer distractores para nuestra vida. También hubo un cambio en la estructura familiar, la oportunidad de trabajo para las mujeres. Nuestros abuelos o nuestros padres, tal vez son padres que estuvieron en casa todo el tiempo, que mamá no tuvo que salir de trabajar fuera de casa. Pero a partir de esa generación, ¿no? De la X y la Y para acá, pues es una oportunidad buena, ¿no? Que las mujeres tenemos de poder desarrollarnos profesionalmente, de tener puestos importantes tal vez, pero esto llevó a que estuvieran o que estemos muchas horas fuera del hogar, fuera de la estructura familiar. Y entonces, ¿qué sucede? Nuestros hijos de la generación XY fueron criados o en guarderías o por un cuidador externo o por los abuelos, que no son los padres. Entonces, eso llevó a que la mamá o que la mujer, la figura de la mujer no estuviera presente en el hogar. Y entonces ha llevado a que nuestros hijos pues crecieran solos, por así decirlo, sin la figura de la madre. Y eso lleva también a nosotros como madres o ha llevado a los padres que criemos a nuestros hijos bajo una falsa culpa, ¿no? O una culpabilidad, porque no estar tanto tiempo con ellos me lleva a tratar de cubrir ese espacio y los estamos cubriendo con cosas materiales. No estoy con mi hijo, entonces lo que él necesita se lo doy. Si trabajo para que él tenga, ¿no? Si soy 10 horas estoy fuera de casa, pero es para que él viva bien, para que él tenga todo lo que necesita.
no queremos perder el tiempo en poner límites, ¿no? En que eso nos lleve a un disgusto familiar, porque si estoy pocas horas con él, pues prefiero evitar un pleito, un disgusto, entonces lo que él quiera se lo doy. Entonces, ese cambio, Karime, nos ha llevado a que esa generación X y Y seamos padres permisivos o que omitamos las cosas que nuestros hijos hacen. Entonces, fíjense cómo este cambio de estructura, ¿no? De el tener que salir a trabajar, que la situación de la tecnología y demás nos lleva a un cambio generacional que está trayendo a familias en crisis. Te mencionaba yo ahorita, bueno, la posición que la mujer tal vez hemos tenido, ¿no? Gracias a Dios de que podamos trabajar, de que podamos desarrollarnos profesionalmente, pero también la ausencia del padre. México y principalmente Oaxaca, nuestras familias o el mayor porcentaje de familias son disfuncionales, son criadas solamente por una mamá, ¿no? Por la figura materna, porque o papá se fue o porque son madres solteras o porque están separados. Entonces también no está papá presente en todos los hogares. Entonces lo que nosotros creemos y lo que debe ser, no tan solo lo que creemos, ¿no? Sino lo que debe ser una estructura familiar donde esté el papá, la mamá y los hijos desarrollándose, ya no está alguno de ellos, ¿cómo lleva a desestabilizar a los hijos? Entonces, esto está sucediendo pues en este cambio generacional, Karime, y en esta estructura que lleva a que nuestros hijos estén pasando situaciones pues complicadas, ¿no? Y difíciles. Sí, así es. Fíjate que realmente hemos hablado de diferentes generaciones, pero me impacta mucho la forma en cómo nos explicaste que hay una culpabilidad, decías, ¿no? Una culpabilidad de, es que mis hijos son de guardería. Estamos hablando que por eso es que las guarderías del IMSS y todos estos CENDI se volvieron tan importantes en la sociedad, porque llevas a tus hijos desde los 45 días de nacido, porque la ley te otorga como mujer únicamente ausentarte, ¿no? Hasta 45 días de nacido. Bueno, no sé si hasta la fecha sigue siendo 45 días o ya te dan más, ¿no? Pero tú tenías que regresar como la trabajadora, como la responsable, como la proveedora también del hogar. Tenías que regresar a trabajar. Entonces, ¿cómo le haces en esta parte de decir, bueno, hace 45 días tuve a mi hijo o a mi hija y tengo que ir a trabajar porque hay una necesidad económica? La mujer, sí es cierto, se produjo como esta cuestión social donde la mujer podía ir y buscar un empleo y apoyar para la economía en casa, ¿verdad? Hablando cuando hay pareja, pero muchas también mamás crecieron sin un acompañamiento paterno, crecieron totalmente, digámoslo así, responsables de su familia, fueron líderes de casa porque no había otra persona. Entonces cuando hay esta ausencia de mamá por tantas horas, pues las mujeres al ser muy emocionales, ¿verdad? Al ser estas mujeres que no podemos ver que nuestros hijos lloren, no podemos ver que alguien sufra, no podemos ver muchas cosas que nos rompen el corazón. Mira, nosotros tenemos al Instituto Gilca. El Instituto Gilca aceptamos lactantes maternal y preescolar. Y yo siempre veía que cuando papá nos iba a dejar a sus hijos el primer día de clases, la primera vez que los pequeños iban a la escuela, el papá era como que controlaba un poco más sus emociones, ¿no? Era como, bueno, hijo, te quiero, al rato vengo por ti, y entonces el niño como que más tranquilo, ¿no? Pero nos ha tocado ver como esta parte emocional de las mamás, porque las mujeres somos emocionales, donde se sale la lágrima, ¿no? Abrazan y abrazan al pequeño y hijo, créeme, sí voy a venir por ti, ¿no? Y tenemos a mamás llorando pues ahora sí que en filtro, ¿verdad? Tratando de tranquilizarlas, de decir, todo va a estar bien, porque hay temor, ¿verdad? Porque hay una culpa de decir, mi hijo no debería estar en esta escuela, sino yo lo debería estar cuidando, porque es mi hijo, es mi responsabilidad. Pero ahora quiero hablar de la otra parte. Estamos ahora en un cambio generacional diferente.
nuestros padres de antes, pues era muy raro aquel el que sus papás los apoyaban, ¿no? Era como muy raro aquel abuelo que decía, pues ten, ¿no? Para el parto, ten para la escuela particular de tus hijos, ten para pañales, para leche. O sea, era muy difícil que un abuelo o abuela anterior, ¿verdad? A esta generación pudiera brindar una economía para con sus hijos y sus nietos, sobre todo porque estamos hablando que eran 8 hijos, entonces imagínate que cada hijo se casara, tuviera hijos, no, pues todos los ahorros o si económicamente tampoco estábamos muy estables, pues no nos alcanzaba, ¿no? Como para mantener a los hijos de todos, pero cuando las familias cambiaron, hubo un cambio generacional y solo se tuvieron 1 o 2 hijos o máximo 3. Y ya era algo que se le decía, es que ustedes no tienen tele, por eso es que tuvieron 4 hijos o 5 hijos, ¿verdad? Eh, Hay ahora este cambio generacional donde jóvenes están teniendo hijos. Te estoy hablando de una edad de 18 años, 20 años. Muchos están terminando la prepa, muchos están terminando la universidad. Cuéntanos un poco, ¿qué sucede cuando no hay culpa del adolescente por haber tenido un hijo a temprana edad, sino hay como esto de, pues ya lo tuve, pero como a mí me sigue manteniendo económicamente alguien, yo paso esa estafeta a mis padres, ¿no? Y ya no es mi hijo, sino como que somos hermanos, porque mantienen a mis hijos, que son mis hijos, pero que yo en la madurez no veo que sea mi hijo, sino lo veo como mi hermano, porque mi mamá o mi papá se encargan de su cuidado, se encargan de su manutención, se encargan de su escuela. ¿Qué es lo que sucede emocionalmente con estas familias a los abuelos aceptar esa responsabilidad? Porque estamos de acuerdo que ahí puede haber culpa o no, o deja ya de haber culpa y entonces es como tomo la responsabilidad de mi hijo porque es mi hijo y aunque mi hijo se echó esta responsabilidad, yo la tomo como tal. ¿Nos puedes contar un poco qué sucede hablando de forma psicológica aquí? Sí, claro que sí, Karim. Sí, realmente las estadísticas son grandes, ¿no? Porque también México ocupa pues uno de los primeros lugares de embarazos no deseados para mujeres de 14 años, ¿no? Entonces, sí, realmente son una gran mayoría actualmente de padres muy jóvenes, extremadamente jóvenes, ¿no? En este tiempo. Físicamente, biológicamente puedes estar tal vez preparado para procrear vida, pero emocionalmente, moralmente, ni económicamente estás preparado para educar a un hijo, ¿no? O para ser padre en este tiempo. ¿Qué sucede psicológicamente? Sí, realmente he visto a muchos papás jóvenes, ¿no? Que podrían estar como en esa generación, pues lleno, porque son de 40 años y que ya son abuelos muchas veces, ¿no? Entonces, sí están en ese rango de edad, abuelos muy jóvenes, y que sí puede darse la culpa. Claro que se da también esa falsa culpa, porque sucede eso de que, bueno, descuidé a mi hijo, ¿no? Descuidé a mi adolescente y pues ahora es papá, ¿no? No puse los límites a tiempo, no me di cuenta que ella andaba de novio o novia, no me di cuenta de lo que estaba haciendo, yo por estar trabajando, yo por estarme dedicando a juntar recursos para la familia, perdí de vista a mi hijo y entonces pues ahora ya es papá o mamá y ahora ya me hizo abuelo, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahora? Pues lo apoyo, ¿no? Entonces como queriendo cubrir esa parte. No quiero decir que no debemos apoyar a nuestros hijos, ¿no? Algo importante. No quiere decir que si tu papá estás en esa situación, pues hay medidas en que puedes apoyar, pero hay límites para que podamos enseñar a estos padres adolescentes a tomar la responsabilidad como debe hacerse, ¿no? Entonces, sí, psicológicamente, Karime, se da mucho ese juego de los abuelos jóvenes, pues sentirse con cierta culpabilidad, con cierta responsabilidad de decir, bueno, no me di cuenta, no atendí a tiempo, ¿qué sucedió? ¿No? Entonces, por eso se sienten con esa responsabilidad de, pues, yo tener que ayudar a mi hijo y hacer. Y en ese cambio generacional que tú mencionabas, pues es la diferencia de número de hijos y las oportunidades que tenemos ahora. Tal vez nuestros padres, bueno, yo que vengo de una familia numerosa, ¿no? De 8 hijos, pues no fue la misma, ¿no? Oportunidad
que pudo haber tenido una familia con 2 hijos, ¿no? Entonces ahora, pues es en ese cambio de estructura familiar, pues mayormente los que tenemos 4 hijos, porque yo tengo 4 hijos, ¿verdad? Ya es así como un extremo, ¿no? Ya soy rara. ¿Cómo voy a tener 4 hijos en medio de este tiempo? Entonces, tienen 2, 3 hijos. Entonces, eso también permite que tú tengas la oportunidad de poder apoyar más a tu hijo. Y es bueno que lo puedan hacer, pero con ciertos límites. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que puedan esforzarse para obtener. En este cambio de estructura generacional se dio mucho en la generación X que les he estado mencionando, que son aquellos de 52 años a 40, que inconscientemente sucedió esta situación de lo que yo no tuve, ¿no? Como yo no tuve, yo quiero que tengas. Como mi padre fue muy autoritario para mí y eso me llevó a tenerle incluso temor, no respeto, sino temor a mi padre, yo quiero ser tu amigo, ¿no? Lo cual no es cierto. Nosotros somos sus padres, tus hijos tienen una infinidad de amigos de su propia edad, ¿no? Entonces se dio ese cambio de pensamiento de querer yo darte lo que yo no tuve y solucionarte la vida. Entonces sí se está dando esta situación. Yo, ahorita que tú me lanzabas esa pregunta, es más, yo quisiera preguntárselas al público que escucha tu programa, ¿no? Y que ve tu programa. O sea, imagínate moralmente, emocionalmente, ¿qué tiene una adolescente de 14 años y un joven de 17 años para ofrecerle a un niño, ofrecerle a un bebé? ¿No? Si ellos forman parte de esta generación que se le ha llamado generación de cristal, por todas las características que tienen, ¿no? Que son intolerantes a la frustración, que son débiles emocionales, que hay trastornos mentales muy grandes. Y me gustaría mencionarte esto, ¿no? Parte de lo que sucede hoy en día, ¿no? Los trastornos de ansiedad y depresión están canalizados mayormente en una generación de 12 a 24 años. Y parte de en esta generación Z y de cristal, la segunda causa de defunción es el suicidio. Entonces, estamos hablando de una generación con problemas serios en salud mental, ¿no? O sea, con problemas serios en su salud. Entonces, la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo los padres? ¿No? ¿Dónde se fue este cambio? ¿Dónde se dio? Hacer un análisis de qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que, dónde podemos enfocarnos? Porque sí, en este cambio generacional, los padres desde la generación X para la Y, nos preocupamos mucho en que nuestros hijos vivieran y estuvieran bien económicamente, ¿no? En preocuparnos mejor en que ellos estuvieran bien emocionalmente. Dejamos de buscar a Dios dentro de nuestros hogares también. Dejamos de enseñar a nuestros hijos que deberíamos y que deberíamos de buscar en un entorno familiar a Dios. Y esto también ha traído a una generación fría, ausente y que no conoce al Dios, ¿no? Que nosotros estamos sirviendo. Entonces, sí, realmente, bueno, me fui de otro lado, Karime, pero sí, realmente contestando tu pregunta que me hacías acerca de, pues, de esta generación de padres adolescentes, claro, los abuelos, pues sí hay cierta culpa, ¿no? Entonces, sí pueden ayudar a sus hijos, pero sí con ciertos límites y con ciertas responsabilidades para ellos. Quiero preguntarte algo que normalmente vemos muy a menudo. ¿Qué pasa con aquellos abuelos? Te estoy hablando de más de 56 años, que muchos a esa edad ya tienen diabetes, ya tienen hipertensión, empiezan las enfermedades crónico-degenerativas y de repente nos encontramos con hijos que la guardería se vuelven los abuelos, en el sentido de que damos esa responsabilidad a los abuelos, uno, no solo de devolvernos una cuestión económica, porque entendemos a los adolescentes que dicen, bueno, yo me encontraba a lo mejor en la secundaria, en la prepa, ¿verdad? Y este bebé llegó, pero no tengo un trabajo como tal, no tengo ni una carrera, no la estudié, yo quiero seguir estudiando, porque los jóvenes es lo primero que te dicen, no, no quiero truncar mis sueños. Yo, a pesar de tener un bebé, yo quiero seguir estudiando. Pero, ¿qué pasa con aquellos padres
que tienen un trabajo, tienen una carrera ya, y aún así, sus hijos pasan a ser un sustento de los padres. Es decir, aunque yo ya tengo más de 30 años y tengo hijos y tengo un esposo, mi papá o mi mamá siguen siendo esos proveedores económicos. ¿Nos puedes hablar un poco por qué a estas edades aún nos sigue costando cortar ese cordón umbilical? A ver, ¿quiénes deben poner un alto? Uno, los hijos que tienen más de 30 años y siguen dependiendo de sus padres económicamente, o los abuelos que no dejan que sus hijos crezcan. ¿Quién de los dos debe poner el alto? Y la otra, ¿qué consecuencias va a tener? No en los hijos de 30 años, sino ahora en los nietos. ¿Qué consecuencias va a traer? ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Es muy común, ¿no? Lo que tú mencionas, es muy común que se esté dando en esta estructura generacional. Pues quien tiene que poner primeramente un límite, pues son estos abuelos jóvenes, ¿no? Primeramente son los abuelos que tienen que poner un límite a sus hijos, como, claro, hay momentos en que sí puedo apoyarte en cuidar al nieto, claro que hay momentos en que sí te puedo prestar un recurso, pero tienes que pagarlo, claro que tengo que hacer ciertas cosas, puedo hacer ciertas cosas por ti, pero también darles a entender su responsabilidad. ¿Qué sucede? ¿Quién tiene que poner el límite, Karime? Pues los padres, hablando en este momento de los abuelos, porque si no eso nos demuestra también los pocos límites que yo puse a mi hijo desde que era un niño, ¿no? De que era un adolescente. Entonces son los abuelos los que tienen que poner un límite en ese momento. ¿Qué pasa con los padres jóvenes? Como tú dices, que tal vez tienen 30 años, ¿no? O 25 años y entran en esta generación, ¿no? De cambio, ¿no? De querer vivir la vida o de querer sobresalir, que es bueno, todo eso es bueno, pero tenemos que poner ciertos límites, ¿no? ¿Qué sucede con ellos? Pues mientras los padres, fíjate que esto es bien importante, mientras los padres no pongan un límite, ellos van a seguir actuando de esta manera, porque para ellos es su diario vivir, ¿no? Así, papá, yo vengo, te entrego a mi nieto, papá, tienes que pagarle la colegiatura, porque incluso hay padres, hay abuelos que le pagan las colegiaturas a los nietos, ¿no? Entonces, papá ya toca que pague la colegiatura, papá ya tienes que hacer esto, incluso exigiéndoles, ¿no? Que hagan tal cosa. Entonces, por experiencia, lo que he visto en consulta, el hijo no va a poner un límite, es el padre el que tiene que poner. Entonces, son estos abuelos jóvenes los que tienen que poner un límite, los que tienen que hablar con los hijos y decirles, bueno, tenemos que hacer un cambio, ¿no? Tengo que enseñarte. Lo hago de esta manera para que tus hijos puedan también comenzar un cambio. ¿Qué va a suceder con esta generación, como tú decías? ¿Qué va a pasar con sus hijos? Sus hijos forman parte de esta generación que se le ha denominado como la generación Z, como una generación en riesgo y en peligro. ¿Cómo son los chicos de esta generación Z? Son intolerantes, ¿no? Son poco tolerantes a la frustración. Se les conoce como débiles, se les conoce como iracundos, se les conoce como malagradecidos, que no respetan a sus autoridades. Y es cierto, o sea, son pocos los jóvenes, los niños que podemos ver que saludan a un adulto, que pasan tiempo con el abuelo, que saben la historia familiar, no lo saben. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos fortaleciendo esas conductas negativas en estos niños. Ellos están aprendiendo que con solo levantar la mano, pues papá va a estar para ayudarme, ¿no? Incluso cuando forme una familia, pues si mi abuelo ayudó a mi papá, pues también tú tienes que ayudarme, ¿no? Que darme. Entonces, claro que cambia su forma de enfrentarse a una vida, Karime, claro que trae daño en la manera de enfrentarse. Entonces, pues sí, es cuestión de que los padres, pues me incluyo también, ¿verdad? Porque soy mamá, aprendamos a poner esos límites, ¿no? Aprendamos a enseñarles a nuestros hijos. Sí, hace ratito decías que, que, bueno, los padres forman parte de esta raíz, de esta raíz que va
a florecer en nuestros hijos y que a su tiempo pues van a dar un fruto, porque nuestros hijos son fruto de disciplina, nuestros hijos son fruto de nuestro matrimonio, nuestros hijos son fruto de muchas cosas que nosotros como padres hemos, ¿verdad?, hecho esa tierra fértil, hemos hecho hemos trabajado esa tierra, o muchos no han trabajado esa tierra y por eso reciben este fruto que son los hijos. Los hijos son fruto. Quiero preguntarte un poco, me he encontrado en algunas redes sociales y algunos comentarios que he escuchado cuando dicen, es que a mi hijo o a mi hija nunca le afectó el no tener papá, que es más común, ¿verdad? Que el papá esté ausente. Pero también se dan casos donde mamá no está y entonces los abuelos entran, ¿no? Porque de repente es, pues mi hija se fue a estudiar a tal lado, y me dejó a su hijo, ¿no? O mi hija, bueno, se fue a trabajar a tal lado y ahí hizo una familia y se quedó, y a mí me dejó a su hijo, ¿no? A su primer hijo que pues lo tuvo muy joven, ¿no? Que no lo podía cuidar y pues bueno, yo como abuela, abuelo me quedé. Yo quiero que nos digas, ¿realmente afecta a los hijos la ausencia de una figura paterna? ¿Y en qué los afecta? Si es que fuera así. Claro que sí les afecta. Eh, También con el comentario que tú dices, ¿no? Que ha de haber algunos casos, ¿no? Que como la madre dice a mi hijo no le afectó, bueno, también eso es respetable. Puede haber algunos casos, ¿verdad? Que donde la mamá hizo un trabajo de acompañamiento a su hijo, de que tal vez hubo una figura paterna ahí, pero sí realmente afecta la ausencia de cualquiera de los progenitores en el hogar. Sí afecta. ¿En qué puede afectarle? Bueno, cuando no tenemos un apego sano, porque aprendemos el apego con nuestros padres desde que estamos en el hogar, y se le llama cuando no hay un apego no sano o lo que se necesitaba en ese tiempo, es pues cuando no estuvo papá o no estuvo mamá para dármelo, pues los niños pueden crecer con baja autoestima, los niños pueden ser antisociales, los niños pueden crecer muy inseguros, pueden crecer tímidos a enfrentar la vida, pueden crecer también con esa necesidad de falta de amor. Las mujeres y los hombres lo desarrollamos de manera distinta. Entonces, en el caso de las niñas, pues en esa falta de ausencia del padre, ¿no? De la figura varonil que debe estar en casa, pues a muy corta edad, ¿no? También las chicas buscan ese apego, ¿no? Buscan esa atención del varón, entonces a veces lo buscan en los novios, a veces lo buscan, a veces también con enamorarse con personas más grandes de edad que ellas. Entonces hay muchas, ¿no? La situación que puede afectar a un niño o a una niña con la ausencia de los padres. Ahora bien, que puede sanarse, claro que sí. Que puede atenderse, sí, porque también puede que este programa lo estén escuchando y también haya muchos hijos de madres solteras, ¿verdad? Si la estadística nos dice que de 10 hogares, 6 son de madres solteras, ¿no? O de que no está el padre ausente, pues es la mayoría. Entonces también, o sea, hay madres, ¿verdad?, que pueden trabajar, que han trabajado ese acompañamiento con su hijo y lo pueden hacer muy bien y puede tener el menos daño, ¿no?, posible que se espera. Pero en la pregunta que tú me hacías, si los afecta, claro que los afecta. Y en las situaciones que yo te decía, en su autoestima, en su seguridad, en su comportamiento, ¿no? Entonces, la figura del padre, la figura de la madre son muy importantes dentro del hogar, ¿no?, dentro de una familia. Estamos hablando de familias donde muy jóvenes tienen a sus hijos, o a veces no tan jóvenes. Yo quiero preguntarte, hablábamos de la ausencia de un papá, pero ahora, ¿qué pasa cuando a lo mejor existe un divorcio ya de los padres, ¿no? Donde se casaron, formaron un matrimonio y dentro de ese matrimonio vinieron los hijos. Bueno, eh, ¿y qué pasa cuando existe el divorcio? Pero resulta que los hijos pequeños, estoy hablando de edad preescolar, de edad primaria, tienen a su papá, ¿no? Y vivieron la separación. Hubo ahí un duelo. Bueno, tú como psicóloga, pues lo sabes, hubo un duelo. Cuando papá y mamá se separan, hay una pérdida también. ¿Qué pasa ahora?
cuando hay muchas figuras paternas, en el sentido de que yo a lo mejor soy hija, pero mi mamá o mi papá también han tenido muchas parejas. Y entonces hoy conozco a un novio, ella ese novio me caía bien, nos llevábamos, lo conocí, pero mi mamá al mes, a los 2 meses terminó o mi papá terminó con esa novia y al mes siguiente ya tiene otra pareja, ¿no? Y yo veo fotos en el celular porque quiero decirte que los niños ya son muy hábiles, como decías al principio, ¿verdad? Ellos abren el celular y de repente se encuentran fotos que es impactante para un niño ver cómo su mamá se besa con otra persona es fuerte. Para nosotros puede decir, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero para los niños sí, porque es su mamá, es su papá, es su figura de autoridad, ¿no? Es quien les da la seguridad emocional. ¿Qué sucede? ¿Qué daño hay o no existe daño cuando constantemente se cambia de pareja o de tener un papá, pasamos a tener otro papá y entonces el niño dice, a ver, ese es mi papá o es este, o qué es lo que sucede con los niños? ¿Qué afectaciones puede haber ahí? Claro que sí tiene un daño, Karime, y el primer daño que cae en el niño es una inestabilidad emocional. La misma inestabilidad que la mamá o el papá nos está demostrando, ¿no? Al tener una, dos parejas o al cambiar a cortos tiempos, pues es lo mismo que está transmitiendo a su hijo. Entonces los niños principalmente crecen con una inestabilidad emocional. Los papás son inestables, entonces ellos crecen con una inestabilidad. Crecen también sin una figura de autoridad. Entonces los niños no tienen una autoridad, incluso le pierden la autoridad a la mamá o al papá, cualquiera que sea el caso, que esté haciendo esta situación. Es decir, si ven a mamá con otras parejas, pierden la autoridad que la mamá podía tener sobre de ellos, la pierden, ¿no? O sea, los niños pierden la figura de autoridad. Entonces, sí hay un daño grande en estos niños. Cada niño es de manera particular, ¿no? Pero en esta situación que tú me preguntas, pues son como los daños más grandes que pueden existir en estos niños. Se vuelven inestables en poder demostrar sus emociones. Genera mucha vergüenza también en los niños. Esto es algo bien importante, aunque las mamás vean a sus hijos pequeños y que incluso los invitan a salir con una pareja o después los invitan a salir con otra y los ven felices, los niños crecen con mucha vergüenza, ¿no? Entonces, cuando trabajamos a veces en terapia situaciones de esa, pues les da vergüenza, ¿no? El que decir que es un novio nuevo de mi mamá, porque ellos les mencionan amigos, porque es la misma palabra que a veces las mamás utilizan, ¿no? Es que no le dije que era mi novio, le dije que era mi amigo. Sí, pero realmente los niños están percibiendo que es una figura amorosa que tú tienes en ese momento. Entonces sí afecta a los niños, realmente sí hay mucha inestabilidad. Con todo esto que tú mencionas, Karime, quería mencionarte esto, ¿no? Te decía yo que una de las estadísticas pues fuertes que se está viviendo a nivel nacional es el grado de ansiedad, de depresión que hay en los niños actualmente, ¿no? En los niños y jóvenes. Con todas estas situaciones familiares que se viven, con hogares disfuncionales, con hogares de violencia, porque esta pandemia lo que demostró desde mayo del 2020 fue un alto índice de violencia doméstica en los hogares. Entonces, lo que la pandemia demostró es que al meternos todos a nuestras casas, lo que creció fue un alto índice de violencia doméstica hacia las mujeres y hacia los niños. Entonces, esto nos da un panorama de cómo viven las familias en nuestro país. Violencia ocupando uno de los primeros lugares, hogares disfuncionales donde no está la figura paterna. Entonces, con todas estas perspectivas o polos que te pongo, ¿cómo nos imaginamos que emocionalmente está creciendo esta generación que se le denomina Z o generación de cristal? Pues realmente está creciendo débil emocional, realmente está creciendo con poca tolerancia, realmente está creciendo con síntomas de ansiedad, de angustia, de depresión, porque no está un hogar que los esté arropando como tal, porque no está el sistema en el cual ellos deben desarrollarse, no está el sistema completo, ¿no? No está el sistema sano también. Entonces, nos estamos enfrentando ante esto, ante niños desolados, niños fríos también en sus emociones, que ya no pueden ni manifestarlo, que el mayor tiempo están frente a una pantalla,
¿no? Entonces, fíjate, este cambio de estructura generacional, y yo sé que es para muchos programas, porque sé que me vas a volver a invitar, ¿verdad? Para poder seguir hablando de este tema, porque son muchos los cambios que traen. Entonces, estamos hablando de un niño que está creciendo solo, incluso aunque esté en casa de los abuelos. Porque incluso aunque esté en casa de los abuelos, su comunicación es un celular, una pantalla, ¿no? El ver las situaciones que papás hacen. Entonces, toda esta situación emocional que les toca vivir de sus progenitores, pues está llevando a crecer niños solos, solitarios, con problemas de su salud mental, débiles emocionales. Entonces, sí trae un cambio en la vida de los niños, inestables y sin ninguna figura de autoridad. Y que lo estamos viendo actualmente porque lo demuestran en las escuelas, ¿no? Aún en clases en línea de lo que estamos viviendo, y que eso nos permitió también ver un panorama de cómo están los niños en los hogares, pues sin ninguna figura de autoridad, ¿no? Entonces, pues sí es un problema, ¿no? Sí es un conflicto que sería muy bueno analizar y sobre todo poder ayudar, Karim. Es importante que los jóvenes que nos están viendo o no tan jóvenes que aún no tienen hijos, pensemos primeramente que emocionalmente tenemos que estar equilibrados, ¿no? Porque sabemos que hay situaciones que pasan donde mis emociones se desvuelcan, pero que yo tenga esa inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional que yo tenga es la inteligencia emocional que van a beber mis hijos. Yo siempre he visto como la inteligencia emocional como cuando una mamá da lactancia a su bebé, ¿verdad? Esas vitaminas, esos nutrientes, aquello que va a hacer sano al bebé y que bebe de ti, ¿no? Bebe de las mamás. Yo considero que si ahorita hay jóvenes que nos están viendo y que tienen las famosas relaciones tóxicas y que a lo mejor tú eres mujer o eres hombre y piensas que con un hijo las situaciones van a cambiar o que te vas a volver más feliz, pues es importante que consideremos todo este tema de las emociones y saber que cuando un hijo llega a nuestra vida, el impacto que causamos como padres en nuestros hijos, porque que se hayan formado estas generaciones de cristal no viene de la nada, ni se formaron solas, se formaron a partir de culpas, se formaron a partir de una falta de inteligencia emocional y eso nos va a generar nuevas generaciones. Yo le preguntaba en algunos episodios pasados a maestros que están frente a grupo y yo les platicaba y les decía, bueno, es que antes en las escuelas decíamos que los niños no estén solos, no los pongan frente a la computadora solos, no les dejen mucho tiempo el celular. En preescolar yo recuerdo que decíamos, bueno, si pueden no ver la tableta, mejor, ¿no? Hay cuentos, hay rompecabezas, hay muchos juguetes didácticos que ellos pueden tener, pero que el último recurso siempre sea la tableta, ¿no? Y con tiempo marcado. Y hablábamos con los profesores y decíamos, ¿qué clase de generación nos va a dejar la pandemia? Porque estamos hablando de niños que tienen 3 años, que hasta ahorita están cursando su primero de preescolar, pero que nunca han asistido a una escuela presencial, que se acostumbraron a decir, esta es mi computadora, esta es mi tableta, estos son mis colores y esto es mío. Y desde una soledad están aprendiendo. Cuando la escuela en preescolar no era así, ¿verdad? Aprendíamos de nuestro entorno, aprendíamos desde jugar con nuestros compañeros, aprendíamos a compartir, que para nosotros en preescolar eso es algo muy importante, ¿no? Que los niños aprendan a compartir, pero tú como psicóloga, como especialista, ¿qué generación crees que venga después de la pandemia? ¿Qué tipo de niños estamos creando a partir de la pandemia? Fíjate que como eslogan o comercial, ¿verdad? Una de las pláticas que damos de manera virtual y que es gratuita se llama La Otra Pandemia. Y la otra pandemia habla de todos los daños colaterales que esta pandemia, que este confinamiento nos está dejando y nos va a dejar.
Y parte de, pues, de ese cambio, ¿no? En la vida de nuestros chiquitos, ¿no? Pobres, de nuestros niños, aún jóvenes, ¿no? De la universidad y demás, es una generación fría, se le ha llamado. ¿Cómo es esta generación fría? Pues esa parte de no poder socializar, y eso es tan importante en la etapa de preescolar, ¿no? Donde se enseña a socializarse con sus pares, a poder compartir, a estar. Entonces nos va a dar por resultado una generación fría. ¿Y cuáles son las características de esta generación fría o de los niños de generación fría, jóvenes o adolescentes? Pues es el no tener empatía por el otro, ¿no? El no preocuparme por lo que la otra persona está pasando. Si el otro se cae, pues que se levante, fue su problema, ¿no? Si el otro está pasando una necesidad, pues pobrecito, ni modo, ni siquiera lo volteo a ver. Entonces nos va a dar por resultado, o lo que los especialistas están trabajando en este tiempo, es eso, ¿no? La generación fría, una generación apática también ante el dolor del otro, porque nos llevó a encerrarnos, como tú lo dices, esto es mío, esto es mi parte y aquí me quedo. Entonces sí va a traer cambios y por eso como Asociación Apoyo al Hogar, pues nos hemos dedicado durante este año a dar esos cursos virtuales. Cómo tener un sano retorno donde les hablamos a los padres de que sí, si su hijo está frente a una pantalla, pero qué actividades podemos hacer para que él se sienta parte, qué actividades podemos hacer para que pueda comunicarse con sus amigos, para jugar con su sana distancia. O sea, tenemos que entrarle en esto a los papás, trabajar duro para hacer un cambio con nuestros hijos. Y en esta plática que damos de la otra pandemia y hablamos de todos los daños colaterales, pues es de que tenemos que hacer un alto y poder trabajar con nuestros hijos y hablarles acerca de la necesidad que estamos viviendo todos y cómo podemos ayudarnos unos a otros. ¿Va a haber cambios, Karime? Claro que sí. ¿Va a haber resultados? Sí, ¿no? Tal vez los que no deseamos, pero si ya lo estamos viendo ahorita con un alza de ansiedad, angustia que todas las personas están pasando ya durante este año, también nuestros chiquitos, ¿no? También nuestros hijos se deprimen ante esta situación, claro que lo manifiestan de otra manera, entonces también nuestros niños los están atravesando. Sí va a haber resultados pues negativos, claro que los va a haber, pero podemos prepararnos. Yo te felicito por este espacio, porque estos espacios son para eso, ¿no? Para educarnos, para ayudarnos, que si hay una necesidad, que si yo estoy encontrando algo en mi entorno, algo en mis hijos, pues pueda comunicarme para buscar ayuda. Entonces, pues Apoyo al Hogar es una asociación civil donde todas las pláticas que damos de manera virtual son gratuitas y estamos con ese deseo, ¿no? De poder ser apoyo en medio de esta situación que estamos viviendo. Entonces, sí, la pandemia ha marcado nuestra vida en el área socioemocional, entonces sí va a haber un cambio en nuestros hijos, pero claro que podemos revertirlo, claro que podemos trabajar juntos y hacer un cambio en ellos. Estoy impactada por las generaciones que se vienen a partir de una pandemia. Me preocupa mucho y claro, también nos debe ocupar, ¿verdad? El hacer algo por las generaciones que vienen. Estamos hablando de generaciones, nos decías tú, frías. Y si así en este tiempo o antes de la pandemia nos costaba mucho ser empáticos con las personas, ¿no? A mí me tocaba de repente niños que se mordían entre sí y de repente papás de, mi hijo mordió, bueno, algo le debieron haber hecho, ¿no? A diferencia de cuando les mordían a sus hijos. No, 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 no. Todo, casi todo el peso de la ley sobre ese niño, porque ¿cómo es posible que sus padres no los eduquen? Es decir, no había una empatía, no había el decir, mi hijo mordió, voy a ver de qué forma, voy a ayudar, voy a encontrar la raíz de esa situación, voy a ver qué está sucediendo con mi hijo, voy a hablar con él, no, era así como, bueno, si mi hijo hace, no pasa nada, pero que a mi hijo no lo toquen, ¿no? No me quiero imaginar ahora la generación de niños así, ¿no? Donde desde pequeños le digas, mira, le mordiste y qué, ¿no? Y haya pues sí, se lo merecía. Si le mordí, pues ya ni modo, ¿no? Y donde esta cuestión emocional se vuelva tan fría que yo me estoy imaginando estos niños que sean padres de familia, va a ser más fácil deshacerse de las responsabilidades. Estamos hablando que van a ser a lo mejor jóvenes que digan,
pues voy a tener un hijo y no es el tiempo, pues abórtalo, así de fácil, ¿no? O regálalo, tan fácil, regálalo, o sea, en esta frialdad, ¿no? En el decir, bueno, es cierto, tengo un hijo aquí, tengo un hijo allá, mis hijos lloran por mí, me han demandado, pero no importa, es algo mío, mientras a mí no me afecte, ¿qué importa que yo siga afectando vidas de otros? Personas que a lo mejor en un arranque de celos, en un arranque emocional, puedan sacar una pistola y matar y decir, bueno, de que lloren en su casa, que lloren en la mía, pues que lloren en casa ajena. Sí, porque esto es algo que se está cocinando. Esta es una generación que hemos perdido de vista porque ahorita la visión de las familias es que un virus no te toque, que un virus no te enferme, de comprar un sanitizante para que ningún virus lo traigas encima, pero estamos hablando de un virus mayor. Estamos hablando de una problemática que nos va a rebasar como esa ola de 6, 7, 8, 9 metros, que viene a revolcarnos con todo, como esas olas, ¿verdad? En las cuales estábamos en la orillita y cómo te revolcaba, ¿no? Hasta el traje de baño te sacaba, porque te revolcaba con fuerza. Y yo siento que es una ola que se está cocinando. Siento que es una ola que si como familias no volteamos a ver lo que estamos haciendo, esa ola nos va a arrastrar. Y no solamente te va a arrastrar a ti como tu familia, porque tú puedes estar no educando emocionalmente o empáticamente a tu hijo, pero resulta que yo tengo una hija y puede darse la casualidad de que nuestros hijos se emparenten. ¿Y cómo me voy a sentir yo si yo tengo una hija a la cual tu hijo deja embarazada? O, o que pase alguna situación fuerte, ¿no? Solamente porque no nos vimos con esa lupa como familia. Porque a veces es, bueno, algunos padres dicen, yo me divorcié de tu mamá, no de ustedes. Sí, pero resulta que no nos ves como antes. Pero resulta que ya no tenemos la misma dinámica. O hay papás que dicen, bueno, yo los visito cada 20, 30 días, pero eso va a tener una consecuencia. O sea, yo entiendo que hay una situación económica fuerte, pero debemos poner, yo considero, en una balanza, ¿qué es lo que me va a traer más problemas? Mira, una falta económica siempre va a haber. Siempre va a haber una necesidad económica, siempre la va a haber, pero yo creo que hijos sanos emocionalmente hay un tiempo para poder rescatarlos. A veces cuando los hijos tienen 30, 40 años queremos rescatarlos emocionalmente y pues ya crecieron así, son muchos años comportándose de esa manera. Dime ya como último comentario, ¿existe una edad donde como padres puedan dar unas emociones sanas a los hijos? Es decir, que les puedan enseñar cómo controlar sus emociones, hablando de una ansiedad, hablando de una depresión, hablando de quitar pensamientos suicidas. ¿Existe una edad en la que se puede modificar esto o puede ser a cualquier edad? Sí, Karime, creo que principalmente, ¿no? Si tenemos nuestros hijos en la primera infancia, es la etapa, ¿no? Principal en que podemos estar, que se está formando ese ser, que somos cómplices. Siempre le digo a los papás, en nuestra escuela para padres, los padres somos cómplices en formar un alma, ¿no? Estamos formando, somos parte de formar el alma de nuestros hijos, su voluntad, sus emociones. Entonces, si tú tienes hijos, lactantes, si tú tienes hijos en edad preescolar, en esa primera infancia, claro que estás muy a tiempo de poder sembrar en tus hijos. Si tienes hijos en edad adolescencia, nos va a costar un poquito más de trabajo, ¿verdad? Pero tenemos la oportunidad de poder hacer un cambio en la vida de nuestros hijos. Si tienes jóvenes, ellos ya tienen su propia ideología, tú puedes ser un acompañante ahí para fortalecer, ¿no?, esa área emocional de tus hijos.
En cualquier edad, Karime, somos parte fundamental los padres, ¿no? Somos ese instrumento que Dios ha puesto para que nosotros podamos hacer un cambio, ¿no? Ayudarles a hacer un cambio del rumbo que están llevando. Pero sí, principalmente en su primera infancia, es la edad en que nosotros podemos sembrar, incluso desde que los estamos gestando, si tú estás embarazada, es una etapa en que tú puedes ir sembrando amor en la vida de tus hijos. Entonces, estamos a tiempo, Karime, creo que todos los que nos están escuchando o viendo a través de tu programa, estamos a tiempo, que podamos analizar qué estamos haciendo mal. Joven, adolescente que me escuchas, incluso adulto, tal vez tú y yo venimos de una familia que no fue perfecta, tal vez venimos de una familia que nos enfermaron, tal vez venimos de una familia de la cual nos sentimos incluso avergonzados, algunos, pero estamos a tiempo, tú y yo podemos sanar. Me encanta siempre el eslogan de nuestra asociación porque se pueden restaurar los hogares. Entonces, personas que no hemos sanado una historia, tendemos a repetirla. Y eso es lo que está pasando hoy en día cuando vemos hogares tan disfuncionales, divorcios, pues son personas que vienen de un hogar disfuncional, de un divorcio. Entonces, historias que no se han sanado se tienden a repetir. Entonces, estamos a un tiempo de que tú hagas un análisis emocional de lo que tú estás pasando, buscar ayuda y sobre todo, Karime, buscar ese apoyo espiritual, ¿no? Permitir que el que es el fundador, por así decirlo, el creador de la familia, que es Dios, que es su idea original, podamos recurrir a Él para que podamos tener todos los ingredientes que necesitamos para fortalecer o restaurar nuestra familia. Podemos hacer mucho, Karime, y entonces pues estamos a tiempo y creo que este programa es una herramienta, es un granito de arena que podemos estar apoyando para hacer un cambio en esas estructuras generacionales, Karime. Me encanta la forma en cómo lo dices, me encanta la forma en donde el mundo nos está diciendo que por un virus no hay esperanza. Hay personas que han perdido la esperanza a través de una pérdida, pero nos estás hablando de restaurar familias. Nos estás hablando que sí hay una esperanza de si tengo hijos rebeldes, si tengo hijos en vicios, si tengo un matrimonio que no va bien, hay una solución, hay una esperanza y, y me encanta también a mí el eslogan de tu asociación, ¿verdad? Apoyo al hogar. Por último, ¿alguna recomendación sobre cómo manejar mejor las emociones de nuestros hijos? Y después, para ya terminar, ¿quién debe ir al psicólogo primero? ¿Mi hijo que tiene problemas o nosotros como padres? ¿O yo como mamá? ¿O él como el papá que falló? ¿Quiénes deben ir primero? Sí. Gracias, Karime. Pues, ¿cómo poder trabajar las emociones de nuestros hijos? Primeramente, conociéndolas. Y creo que principalmente estamos en una etapa donde desconocemos las emociones, desconocemos la importancia que es ver a nuestros niños y poder analizar lo que están pasando. Entonces, papás, primeramente capacitémonos, busquemos ayuda. Si no sabemos qué hacer con nuestros hijos, porque nos ha pasado a todos, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo lo trato? Creo que lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Acerquémonos, busquémonos ayuda. En la segunda pregunta que tú decías, ¿quién tiene que ir primero al psicólogo? Nos pasa mucho que nos llevan a los niños, ¿no? Y nos dicen, por favor, hágale algo porque no sé lo que tiene mi hijo, ¿verdad? Es principalmente los padres, principalmente los que tenemos que estar recibiendo ese apoyo psicológico, emocional, somos los padres, ¿verdad? Para entonces poder influir en la vida de nuestros hijos. Claro que los niños también necesitan su espacio en la terapia, para poder expresar lo que están viviendo, pero principalmente los padres. Aunando cuando en un sistema familiar alguien se pregunta, pues, ¿quién tiene que ir primero al psicólogo? Pues tú que te hiciste la pregunta, ¿verdad? Entonces, si a veces es la mamá, ¿quién tiene que ir primero, el papá o yo? Pues tú que te hiciste la pregunta, acude tú primero y pues es un espacio abierto donde podemos apoyarte, ¿verdad? Donde podemos juntos encontrar, ¿no? Esa salida que tú estás buscando. Y pues, Karime, creo que nos alargamos en el tiempo y te agradezco muchísimo la invitación y la confianza para estar en tu programa.
No, yo estoy encantada de que hayas estado hoy en este episodio, que es un episodio muy importante y que yo sé que no va a ser la única vez que te vamos a ver aquí, que te vamos a tener de invitada para más programas, porque esto es un tema que tiene mucho, mucho de qué hablarse y sobre todo mucha información que se tiene que dar para evitar esa ola de 9, 10 metros que se está cocinando y que se va a dejar venir después de la pandemia. Yo estoy muy agradecida de que estés hoy con nosotros y pues bueno, nada más nos dejas tu teléfono donde podemos contactarte, aquellos que quieren saber un poco más o recibir el apoyo al hogar. Nos encuentran en las redes sociales como Apoyo al Hogar AC, su servidora Marisol Ramos Soto, y un teléfono al que puedes comunicarte es el 951-439-7809. Entonces estamos para servirte y pues estamos a sus órdenes. Ok, pues bueno, hemos llegado al final de este episodio de nuestro programa Educarte, educándonos desde el interior. Muchas gracias a la licenciada Marisol, muchas gracias a ti que nos estuviste sintonizando, escuchando y viendo también. Y recuerden, nos vemos el próximo viernes para un programa más de Educarte. Nos vemos, que estén bien. Chao.